El aire de Jalisco estaba impregnado con el aroma fresco de los campos de agave que se extendían hasta perderse en el horizonte. El sol caía con fuerza sobre la tierra seca y entre las hileras perfectas de plantas azules se alzaba la imponente hacienda de don Ernesto Aguirre. Sus muros de piedra clara y su portón de hierro eran testigos silenciosos de una vida de éxito, poder y soledad. Dentro, en un despacho adornado con retratos antiguos y estantes llenos de libros de derecho y negocios, un hombre de cabello cano repasaba su propia historia con una mezcla de orgullo y vacío. Don Ernesto había conquistado el mundo empresarial con la misma disciplina con que sus abuelos cultivaron la tierra. Desde joven entendió que la riqueza era fruto del esfuerzo, pero también aprendió que el dinero atraía sonrisas falsas y amistades pasajeras. A los 64 años, rodeado de comodidades que pocos imaginaban, lo embargaba una sensación inquietante. ¿Quién quedaría a su lado cuando él ya no estuviera? Querido espectador, antes de continuar con esta historia cargada de emociones y decisiones que marcarán un destino, te invito a suscribirte al canal para no perderte relatos que conmueven y hacen reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. El recuerdo de su esposa, fallecida hacía más de una década, aún habitaba cada rincón de la hacienda. Ella había sido su refugio y su brújula moral, la única capaz de mirarlo sin deslumbrarse por sus millones. Desde su partida, don Ernesto convivía con el silencio de los pasillos y las voces interesadas de quienes lo rodeaban. Había conocido a mujeres que lo halagaban con palabras dulces, pero detrás de cada gesto descubría un cálculo, una ambición disfrazada de afecto. Una tarde, sentado en el corredor de la hacienda mientras escuchaba el canto lejano de un gallo y el murmullo de los trabajadores regresando del campo, don Ernesto tomó una decisión inusual. No podía dejar su herencia, fruto de generaciones y sacrificios, en manos de alguien que solo lo veía como una fuente de poder. Necesitaba asegurarse de que su legado quedara en manos sinceras. Fue entonces cuando imaginó una prueba, silenciosa y paciente, que revelaría la esencia verdadera de 3 mujeres cercanas a él. El dinero muestra lo que cada quien es de verdad, murmuró para sí mismo, mientras observaba el cielo teñido de naranja al atardecer. Si no lo hago ahora será demasiado tarde. Sus pensamientos lo llevaron a recordar la primera vez que sintió la mordida de la traición. Un antiguo socio lo había engañado con cifras alteradas y contratos ocultos. Aquel golpe, aunque lo fortaleció en los negocios, lo volvió desconfiado en lo personal. Ahora, con el peso de los años y la salud cada vez más frágil, comprendía que su mayor temor no era perder el dinero, sino dejarlo en manos equivocadas. Esa noche, al recorrer los pasillos iluminados por faroles de hierro, don Ernesto pasó frente a la cocina. Desde dentro se escuchaba el golpeteo rítmico de cuchillos sobre la madera y el olor a frijoles recién cocidos le recordó su infancia. Allí trabajaba Rosa, la cocinera que llevaba más de 20 años en la hacienda, discreta y leal, siempre con una sonrisa tímida. Sin embargo, en la mente de Ernesto aparecían también 2 mujeres más, de mundos distintos, que habían llegado a su vida con promesas de compañía y admiración. Mientras subía las escaleras hacia su habitación principal, ya tenía la idea clara. Pondría a prueba a esas 3 mujeres. Cada una representaba un camino posible, y de su elección dependería no solo el destino de su fortuna, sino también la tranquilidad de su espíritu. Con la luna brillando sobre los agaves y el murmullo nocturno del campo envolviendo la hacienda, don Ernesto Aguirre dio el primer paso hacia una decisión que cambiaría todo. Y aunque aún no lo sabía, esa búsqueda lo llevaría a descubrir que la verdad no siempre está en las palabras, sino en los gestos más sencillos y desinteresados. El amanecer en la hacienda de don Ernesto Aguirre llegó con un cielo limpio, teñido de tonos rosados y dorados. Los gallos cantaban desde temprano, y el eco de los cascos de caballos sobre el empedrado marcaba el inicio de la jornada. Mientras el campo despertaba, don Ernesto repasaba mentalmente los nombres de las 3 mujeres que, de maneras muy distintas,
habían tejido un lugar en su vida. La primera era Valeria, una abogada joven de Guadalajara, alta, de porte elegante y una seguridad que imponía respeto en cualquier sala. Había llegado a su vida como asesora legal en un caso de tierras. Sus argumentos firmes y su habilidad para resolver conflictos lo impresionaron desde el primer momento. Con el tiempo, comenzó a visitarlo con frecuencia, siempre vestida con trajes impecables, cargando una mezcla de profesionalismo y seducción medida. Valeria hablaba con palabras escogidas como si cada frase fuera un contrato. «Don Ernesto», le dijo una vez mientras tomaban café en una terraza de Chapultepec, «usted necesita a alguien que lo cuide de los oportunistas. Su legado no puede caer en manos equivocadas». Aunque sus palabras sonaban nobles, Ernesto siempre sintió un velo de cálculo en su mirada. Valeria sabía perfectamente lo que significaba estar cerca de un hombre de su posición. La segunda era Camila, empresaria de moda en la Ciudad de México. Con apenas 35 años, ya había construido una marca reconocida en Polanco. Sus tiendas de ropa combinaban modernidad con toques artesanales, y ella se movía entre pasarelas y reuniones con diseñadores internacionales. Camila lo conoció en un evento benéfico, rodeada de flashes y sonrisas. Desde aquella noche lo buscó con insistencia, invitándolo a inauguraciones y viajes. «Tú y yo podríamos ser imparables», le susurró en una ocasión, mientras compartían una cena en un restaurante elegante de la Roma Norte. «Tu visión y mi creatividad serían la combinación perfecta». Su voz era envolvente, y aunque hablaba de proyectos en común, Ernesto percibía que sus planes giraban en torno a su ambición personal. Era una mujer brillante, sí, pero también ansiosa por crecer más allá de lo que ya había alcanzado. Finalmente, estaba Rosa, la cocinera de la hacienda. Morena, de manos curtidas por los años y una sonrisa sencilla, llevaba más de 2 décadas preparando los guisos que alimentaban a trabajadores y visitantes. Había llegado de un pueblo cercano, buscando empleo para mantener a sus hijos pequeños, y se quedó porque su sazón y su entrega conquistaron a la familia Aguirre. Rosa nunca buscó la atención de Ernesto, pero su presencia era constante, casi invisible, y al mismo tiempo indispensable. «Don Ernesto, pruebe este caldo de pollo, le ayudará con el cansancio», le decía con naturalidad, colocándole un plato humeante frente a él en los días de fatiga. Nunca pedía nada a cambio. No hablaba de negocios, ni de proyectos, ni de viajes. Para ella, su trabajo era servir con dignidad, y lo hacía con una dedicación que pocas veces se encontraba en el mundo moderno. Mientras paseaba por los jardines esa mañana, Ernesto reflexionaba sobre esas 3 mujeres. Valeria representaba la inteligencia y el poder legal. Camila, la modernidad y la ambición sin límites. Rosa, la sencillez y la nobleza cotidiana. Cada una era distinta. Cada una había mostrado interés en estar cerca de él, aunque por razones muy diferentes. La pregunta lo golpeaba con fuerza. ¿Quién de ellas lo buscaba por lo que realmente era, y no por lo que tenía? El viento movió suavemente las hojas de los naranjos que adornaban la entrada principal de la hacienda. Ernesto cerró los ojos un instante, respirando hondo. Sabía que pronto tendría que tomar una decisión que pondría a prueba no solo a esas 3 mujeres, sino también a su propia capacidad de confiar otra vez. Y aunque en su interior se alzaban dudas, también sentía una chispa de esperanza. Quizá, en medio de esas vidas tan distintas, hallaría la verdad que había estado buscando durante años. El sol del mediodía caía a plomo sobre los campos de agave en Tequila, Jalisco. Las hileras interminables de plantas azules parecían espejos de la tradición y el esfuerzo de generaciones. Don Ernesto Aguirre recorría la hacienda a paso lento, apoyado en un bastón de madera fina que le había regalado su padre muchos años atrás. Mientras observaba a los trabajadores cortar las piñas con sus coa, el recuerdo de la historia familiar se mezclaba con la preocupación que le quemaba por dentro, la fragilidad de la confianza humana. «Tantos años levantando esto», susurró mientras miraba a lo lejos, «y aún me pregunto quién será digno de continuarlo».
El viento arrastraba el olor penetrante del agave recién cortado, y con él regresaban memorias de su juventud, cuando no existía más preocupación que aprender el oficio. Sin embargo, el tiempo lo había llevado mucho más lejos. Transformó aquella producción artesanal en un imperio de exportación que llegaba a Estados Unidos, Europa y Asia. Sus negocios le habían dado todo: reconocimiento, poder, riqueza, pero también lo habían llenado de traiciones, envidias y soledad. Recordaba vívidamente a un amigo de la universidad que lo acompañó en sus primeros proyectos. «Estamos juntos en esto, pase lo que pase», le prometió aquel hombre. Años más tarde lo descubrió falsificando contratos y desviando dinero a cuentas en el extranjero. Ese golpe lo endureció. Desde entonces, Ernesto no confiaba fácilmente en nadie. Aquella herencia que había construido no era solo un patrimonio económico, era un símbolo de lucha, de disciplina y de la memoria de su familia. En la sala principal de la hacienda colgaban retratos de sus abuelos, campesinos de manos callosas que le enseñaron a valorar cada grano de maíz, cada gota de sudor. ¿Cómo entregar ese legado a alguien que no lo entendiera? Con la mirada fija en los retratos, Ernesto habló en voz baja, como si dialogara con las figuras inmóviles. «No puedo dejar todo esto en manos de quien solo vea dinero. Ustedes me enseñaron que lo más valioso es la dignidad». Esa tarde, mientras caminaba por los corredores de la hacienda, su mente trabajaba con precisión de estratega. Debía diseñar una forma de probar la sinceridad de Valeria, Camila y Rosa. No bastaba con preguntarles directamente, porque las palabras podían engañar. Necesitaba observar acciones, gestos, elecciones. La verdad se revelaba siempre en lo cotidiano, nunca en los discursos. Se sentó en una banca de piedra en el jardín central, rodeado de bugambilias coloridas que daban sombra y frescura. Cerró los ojos y escuchó el murmullo de las fuentes, el canto de los pájaros, los sonidos que lo habían acompañado toda la vida. Allí comprendió que debía actuar con inteligencia. No podía dejar que su herencia cayera como un botín entre manos ambiciosas. Tenía que ser un legado que trascendiera, que diera sentido a su esfuerzo y paz a su conciencia. «La riqueza es una prueba más dura de lo que la gente cree», dijo en voz baja con amargura en el tono, «porque no revela lo que otros esperan de ti, sino lo que realmente son». Esa convicción lo acompañó el resto del día. Mientras cenaba solo en el comedor de largos ventanales, repasaba mentalmente cada gesto de Valeria, cada sonrisa calculada de Camila, cada silencio bondadoso de Rosa. 3 mujeres, 3 caminos posibles y solo una decisión. La noche cayó sobre la hacienda, iluminada por la luna creciente. El aire fresco entraba por los balcones y Ernesto, recostado en su sillón favorito, sintió que la idea se asentaba en su mente como una semilla lista para germinar. Pondría en marcha una serie de pruebas silenciosas, diseñadas para mostrar quién era quién, sin disfraces ni apariencias. El peso de la herencia no estaba en los millones acumulados, sino en la certeza de elegir bien, y aunque aún no sabía cuál de las 3 mujeres resistiría la tentación del dinero, estaba decidido a descubrirlo. La mañana en la hacienda se presentaba clara y serena, con un cielo azul sin nubes y el murmullo de los trabajadores que ya comenzaban su faena entre los agaves. Don Ernesto se levantó más temprano de lo habitual, con una determinación que le erizaba la piel. Esa sería la jornada en que pondría en marcha la primera de sus pruebas. Sabía que no sería sencillo, pero estaba convencido de que sólo así podría descubrir la verdad. En su despacho, rodeado de muebles de madera tallada y el aroma tenue del café recién servido, redactó 3 sobres. Cada uno contenía una suma considerable de dinero en efectivo, lo suficiente para tentar a cualquiera. Miró los sobres con un gesto serio y dijo en voz baja: «Veamos quién muestra su verdadero rostro». Llamó primero a Valeria. Ella llegó con un vestido beige impecable y tacones discretos, irradiando seguridad. Al entrar, lo saludó con una sonrisa calculada. «Don Ernesto, ¿me mandó llamar?» Él asintió y le entregó el sobre sin mayores explicaciones.
Quiero que lo uses como consideres conveniente. Es un apoyo personal. Valeria arqueó una ceja sorprendida. Lo tomó con delicadeza y lo guardó en su bolso de piel. Gracias, don Ernesto. Usted sabe que lo que hago siempre lo hago pensando en el futuro, en la estabilidad. Prometo darle buen uso. Sus palabras parecían ensayadas. Ernesto la observó mientras ella se despedía con una seguridad que ocultaba poco. Ya estaba pensando en cómo multiplicar ese dinero. Horas después, recibió a Camila. Entró al despacho envuelta en un aroma costoso de perfume francés, con un vestido moderno que resaltaba su estilo. «Mi querido Ernesto», exclamó acercándose con familiaridad, «siempre es un placer verte». Él le entregó el sobre repitiendo la misma frase. Camila lo abrió de inmediato, dejando escapar una sonrisa radiante. «Esto es perfecto. Justo estaba planeando un viaje para cerrar negocios en Cancún y también quiero renovar la colección de mi marca. Créeme, sabré cómo aprovecharlo». Ernesto no respondió. Solo la miró fijamente, como si buscara leer más allá de su entusiasmo. Ella hablaba con rapidez, con los ojos brillando no de gratitud, sino de ambición. Finalmente llamó a Rosa. La mujer llegó con su uniforme sencillo, un delantal aún manchado por la salsa que había preparado para la comida. Caminaba con humildad, pero con la frente en alto. «¿Me necesita, patrón?» Ernesto le entregó el sobre con las mismas palabras que a las otras dos. Rosa lo miró con extrañeza, sin tocarlo de inmediato. «¿Y esto para qué, don Ernesto?» «Para lo que quieras, Rosa. Considéralo un apoyo personal». Ella lo tomó con manos temblorosas, como si aquel dinero pesara más que cualquier costal de maíz. Bajó la mirada, pensativa, y luego lo guardó con cuidado. «Le agradezco mucho, patrón, pero no sé qué decir. Yo no necesito tanto. Quizá podría ayudar a mi hermana que tiene problemas con el techo de su casa, y el resto, pues, lo guardaré para los muchachos». Ernesto sintió un nudo en la garganta. No había en sus palabras ni euforia ni cálculo, solo la naturalidad de quien piensa primero en los demás. Al caer la tarde, el sol se ocultaba tras los cerros y pintaba de rojo los agaves. Ernesto caminaba por los corredores de la hacienda repasando cada reacción. Valeria había mostrado pragmatismo, Camila ambición desbordada y Rosa sencillez desinteresada. Las tres respuestas hablaban más de lo que imaginaban. «El dinero nunca miente», reflexionó en silencio. «Solo revela lo que cada uno guarda en el corazón». La primera prueba estaba en marcha, y aunque el resultado lo había sorprendido, sabía que aún faltaban más pasos para confirmar lo que su intuición comenzaba a revelarle. La mañana siguiente, la hacienda amaneció cubierta por una neblina suave que descendía desde los cerros. Don Ernesto caminaba por el corredor principal, repasando en silencio lo ocurrido el día anterior. Cada reacción había quedado grabada en su memoria con la nitidez de un tatuaje. Ahora debía observar cómo cada mujer actuaba después de recibir aquel dinero. Primero supo de Valeria. Un mensajero llegó desde Guadalajara con documentos recién elaborados. Ella había invertido la suma en la expansión de su bufete jurídico, comprando una oficina en una zona de alto prestigio. La noticia lo alcanzó en la sobremesa, mientras degustaba un café de olla. «Astuta como siempre», pensó, girando lentamente la taza entre sus manos. Para ella, todo es un proyecto, un contrato, una ganancia. Por la tarde, recibió una llamada de la propia Valeria. «Don Ernesto», dijo con su tono firme y elegante, «quería informarle que su apoyo ya rinde frutos. Estoy asegurando un espacio que nos permitirá mayor presencia. Créame, su confianza está bien depositada». Ernesto escuchó en silencio. Aquellas palabras eran correctas, pero sonaban más como un reporte empresarial que como una muestra de cercanía genuina. Días después, un rumor llegó a sus oídos. Camila había gastado gran parte del dinero en un viaje inmediato a Cancún, acompañado de compras lujosas. Fotografías comenzaron a circular en redes sociales. Cenas frente al mar, ropa de diseñador, copas de champaña.
Un trabajador joven le mostró una de esas imágenes en su celular y Ernesto apenas pudo contener un gesto de decepción. La abundancia la desnudó demasiado rápido, reflexionó, sintiendo una punzada amarga en el pecho. Cuando Camila regresó a la Ciudad de México, lo llamó con entusiasmo. «¡Ernesto! Tienes que ver lo que conseguí. Este viaje me abrió contactos maravillosos. Además, la vida es corta. Hay que disfrutar mientras se pueda, ¿no crees?». Él respondió con calma, aunque en su interior se acumulaba un peso. «Sí, Camila, la vida es corta, pero también exige responsabilidad». Ella rió, ligera, sin captar la profundidad de sus palabras. Mientras tanto, en la misma hacienda, Rosa había actuado de manera distinta. El capataz le informó que la cocinera había pedido prestada una escalera para reparar el techo de la vieja casa de su hermana en el pueblo vecino. No contrató trabajadores, ella misma subió con sus hijos para ayudar a colocar las láminas nuevas. Al enterarse, Ernesto decidió llamarla. La encontró en la cocina, removiendo un guiso con aroma a chiles secos. «Rosa», le dijo con voz grave pero serena, «supe que usaste parte de lo que te di para ayudar a tu familia». Ella lo miró sorprendida, como si no esperara que él lo supiera. «Sí, patrón. Mi hermana estaba batallando con las lluvias y pensé que lo justo era apoyarla. El resto lo tengo guardado. No es mucho, pero prefiero tenerlo para alguna emergencia». Ernesto observó cómo volvía a su tarea, sin grandilocuencia, sin buscar aprobación. Aquella naturalidad lo conmovía más que cualquier palabra ensayada. Esa noche, al sentarse en su sillón de cuero frente al ventanal, comparó los tres caminos. Valeria había transformado el dinero en una inversión calculada. Camila lo había derrochado en placeres inmediatos. Rosa lo había convertido en apoyo familiar y en responsabilidad doméstica. El corazón de Ernesto oscilaba entre la frialdad de los negocios y la humanidad de los pequeños gestos. «Quizá», se dijo en voz baja, «la verdadera riqueza no está en cómo multiplicas lo que recibes, sino en cómo decides usarlo». La primera prueba había terminado, pero las consecuencias recién comenzaban a mostrar el carácter de cada mujer, y Ernesto entendía que lo más revelador aún estaba por venir. El aire seco de Jalisco parecía pesar sobre los hombros de don Ernesto. El viento cálido acariciaba las hojas de los agaves, pero su mente no podía escapar de los recuerdos que lo perseguían desde la víspera. Sabía que había comenzado a ver el verdadero rostro de las mujeres que lo rodeaban, pero algo dentro de él le decía que aún faltaba mucho por descubrir. Por eso, con astucia, decidió poner en marcha una nueva prueba, una que revelaría más que la capacidad de administrar el dinero, la habilidad de enfrentar la adversidad. Un día, al amanecer, se deshizo de sus preocupaciones. Llamó a su contador y les dio instrucciones para retrasar algunos pagos y contratos, lo que generaría una aparente crisis financiera. A su alrededor, los rumores comenzaron a circular. La hacienda estaba pasando por un momento difícil. Las exportaciones de tequila habían caído drásticamente debido a factores externos y las ganancias de los últimos meses no eran suficientes para cubrir los compromisos. Al enterarse de la situación, Ernesto se preparó para observar cómo sus tres compañeras reaccionaban. No era solo cuestión de dinero esta vez, sino de cómo cada una afrontaría una crisis real, algo que mostraba su carácter y lealtad. La primera en reaccionar fue Valeria. La joven abogada llegó a la hacienda con pasos rápidos, acompañada de una carpeta llena de informes y proyectos. No era su primera vez tratando con temas de dificultades legales y parecía lista para poner manos a la obra. Con determinación, comenzó a exponer soluciones, sugiriendo la venta de algunos activos para cubrir deudas inmediatas. «Esto es lo que hay que hacer, Ernesto», dijo con voz segura. «Podemos liquidar algunas tierras menos productivas. Esto nos dará el flujo de caja que necesitamos para seguir adelante». Ernesto la observaba con atención. Mientras ella hablaba, él se dio cuenta de que no había una palabra de preocupación en su tono, solo frialdad y cálculo. Era lógico,
desde su punto de vista, liquidar para salvar lo que quedaba. Pero algo en esa solución lo inquietaba. No había espacio para la empatía, para la paciencia. Cuando Valeria terminó su exposición, Ernesto simplemente asintió, pero sus pensamientos estaban lejos de la estrategia que ella había propuesto. La siguiente en llegar fue Camila, que no se sorprendió tanto por los problemas financieros, pero lo miró con un brillo decidido en los ojos. En su rostro se reflejaba la misma ambición con la que había enfrentado las pruebas anteriores. «¿Y qué te parece si tomamos un préstamo, Ernesto?», sugirió con la confianza que solo alguien acostumbrado a los negocios podía tener. «Hay fondos disponibles. Lo que necesitamos es asegurar un socio que nos respalde. Yo me encargaré de conseguirlo». Ernesto se detuvo a escucharla, con una leve mueca de sorpresa. Camila no temía la deuda, solo veía oportunidades. Y aunque su propuesta era audaz, algo en su entusiasmo sonaba vacío, como si no le importara realmente el impacto a largo plazo, sino más bien el beneficio inmediato. «Un préstamo puede ser una opción», dijo Ernesto finalmente, «pero lo que no se puede tomar a la ligera es el costo de esa deuda». Camila sonrió, sin tomar en cuenta la advertencia, y rápidamente cambió de tema, sugiriendo nuevas ideas para mejorar la imagen de la marca. Era evidente que su prioridad no era salvar la hacienda, sino mantener su propio imperio en pie, a costa de lo que fuera. Finalmente llegó Rosa, quien no parecía alarmada por la crisis. Había algo en su calma que contrastaba con el nerviosismo de las otras dos mujeres. Mientras caminaba hacia el despacho, sus ojos reflejaban una tranquilidad profunda. «No tenemos que perder la calma, don Ernesto», dijo, mientras se sentaba frente a él, sin prisa, como si cada palabra tuviera un peso exacto. «Lo primero es no tomar decisiones precipitadas. Si hay que ajustar, ajustamos, pero la hacienda siempre ha sido más que solo dinero. La tierra siempre vuelve a florecer, si la cuidamos con paciencia». Sus palabras, tan sencillas y cargadas de sabiduría, calaron hondo en Ernesto. A pesar de la crisis, Rosa veía la oportunidad de salir adelante con trabajo y resiliencia, sin rendirse ante la presión del momento. Su respuesta no era la de alguien que temía al fracaso, sino la de alguien que había aprendido a valorar la constancia. Don Ernesto, mientras las escuchaba, sentía que la tensión interna crecía. No era fácil tomar una decisión, y las palabras de Rosa resonaban en su mente, como un susurro que le pedía ser prudente, reflexivo. La adversidad, pensaba, no siempre se resolvía con dinero o soluciones rápidas. A veces lo único que necesitaba era tiempo y esfuerzo. El viento había comenzado a soplar más fuerte esa tarde, arrastrando consigo las últimas hojas secas del otoño mexicano. Don Ernesto caminaba por los pasillos de su hacienda, escuchando el crujir de sus propios pasos sobre el suelo de piedra. El sonido de las olas del río cercano era el único acompañante que rompía el silencio de la tarde. Las grandes ventanas del edificio dejaban ver la vasta extensión de los campos de agave, con su imponente presencia, un testimonio de su éxito y sacrificio. Sin embargo, a medida que avanzaba por los pasillos, una sensación extraña lo invadía. Aquel éxito que había conquistado durante toda su vida parecía más un peso que un logro. Recordó a su esposa, Clara, que había partido hacía años. Ella siempre le decía que el dinero no lo era todo, que las personas que realmente importaban eran aquellas que permanecían a su lado cuando no había nada que ofrecer, cuando las riquezas se desvanecían y las promesas de los demás se rompían. El recuerdo de sus palabras lo golpeó en un momento de vulnerabilidad que él mismo no había anticipado. «La riqueza, Ernesto», le había dicho Clara en su lecho de muerte, su voz suave pero firme. «Es solo una prueba, un velo que oculta la verdadera esencia de las personas. Cuando no estés aquí, los que te buscan por lo que eres, no por lo que tienes, serán los que realmente valgan la pena». Esa tarde, esas palabras resonaban en su mente con fuerza renovada. Don Ernesto se detuvo frente a un retrato de Clara, que había sido pintado cuando ambos eran jóvenes.
Ella sonreía con la misma serenidad que él recordaba, sus ojos llenos de esperanza. ¿Cómo había podido ignorar tantas veces su sabiduría, convencido de que su fortuna era suficiente para atraer la lealtad y el cariño? A su alrededor, la hacienda seguía siendo un emblema de su éxito. Las tierras de agave, el mercado internacional de tequila, la mansión misma, todo eso era suyo, pero al mismo tiempo, ese poder parecía vacío. Las conversaciones con Valeria, Camila y Rosa no llenaban el vacío que sentía. Las mujeres que había reunido a su alrededor, de alguna forma, solo eran ecos de su propia soledad. Valeria con su frialdad calculadora, Camila con su ambición desmedida y Rosa, con su bondad inquebrantable pero distante, sin comprender a fondo lo que él realmente necesitaba. Mientras se sentaba en su silla favorita frente al ventanal, observando el atardecer teñir de rojo los campos de agave, Ernesto no pudo evitar preguntarse si alguna vez había logrado conectar de verdad con alguien. Las relaciones en su vida habían sido en su mayoría transacciones. Con la muerte de Clara, todo se tornó más evidente. El verdadero reto no era acumular riqueza, sino descubrir a las personas que realmente valían la pena. La soledad del poder era más difícil de sobrellevar de lo que había imaginado. Rosa, la cocinera, fue la última persona que le había ofrecido algo cercano a la autenticidad en mucho tiempo. Aunque sus conversaciones eran breves y sus gestos sencillos, cada uno de ellos hablaba de una humanidad que él había perdido de vista. Y, sin embargo, algo en su corazón le decía que quizás Rosa era la única que, de alguna manera, lo veía como lo que realmente era: un hombre, no un símbolo de poder. Los días de incertidumbre y prueba continuaban, y Ernesto sentía que cada conversación con Valeria, Camila y Rosa lo acercaba más a una conclusión que aún no estaba dispuesto a aceptar. ¿Podría confiar en alguien alguna vez? ¿Podría encontrar a alguien que realmente lo quisiera por lo que era y no por lo que tenía? Esa noche, mientras la luna comenzaba a ascender sobre los agaves, Ernesto sintió una sensación extraña. Por primera vez en mucho tiempo, deseaba algo más que poder o riquezas. Deseaba una conexión genuina. Deseaba ser visto, no como el dueño de una fortuna, sino como un hombre que aún podía ser vulnerable, que aún necesitaba ser comprendido. El peso de su fortuna no solo era un yugo para él, sino también para aquellos a su alrededor. ¿Estaban sus relaciones basadas únicamente en lo que él representaba, o había alguna posibilidad de que esas mujeres realmente lo vieran por lo que era? Mientras la noche envolvía la hacienda, Ernesto se dio cuenta de que, antes de tomar cualquier decisión sobre su futuro, necesitaba resolver esa cuestión. Una mañana gris, con nubes que oscurecían el cielo y una ligera lluvia que caía sobre los campos de agave, don Ernesto sintió el peso de los años más fuerte que nunca. El dolor en su pecho, que había sido apenas un susurro en las últimas semanas, ahora se convirtió en una presión constante. Sabía que ya no podía seguir ignorando lo que su cuerpo le estaba diciendo. Había pasado toda su vida confiando en su mente, en su capacidad para tomar decisiones rápidas y certeras, pero la vejez y la salud lo alcanzaban más rápido de lo que había previsto. Decidió que era el momento de poner en marcha la tercera prueba. Esta vez sería algo más profundo, algo que afectaría no solo a su entorno financiero, sino también a la relación emocional que mantenía con las mujeres de su vida. Había llegado el momento de evaluar cómo reaccionarían ante la fragilidad de la vida misma, cómo se comportarían si enfrentaban algo más allá de sus expectativas materiales, la salud quebrantada de quien siempre las había visto como un pilar firme. Esa tarde, Ernesto convocó a Valeria, Camila y Rosa, pero de manera diferente. A ninguna le avisó de lo que ocurriría. Quería ver sus reacciones de manera natural. Valeria llegó primero, como siempre, impecablemente vestida, pero con una expresión ligeramente preocupada. A pesar de los signos de angustia que se notaban en su rostro, trató de ocultarlos con su usual sonrisa profesional. «Don Ernesto, ¿está bien?»,
preguntó observando cómo él se sostenía ligeramente sobre su bastón al caminar hacia su despacho. Ernesto la miró fijamente, con una leve sonrisa en los labios, mientras tomaba asiento. «Estoy bien, Valeria», dijo con tono grave, pero sin muchas explicaciones. «Solo necesito descansar un poco. Es un malestar que viene de tiempo atrás». Ella lo miró con una mezcla de preocupación y calculada prudencia. Valeria era inteligente, pero nunca dejaba de lado su propia agenda. Aún así, había algo en su mirada que parecía genuino, aunque ella intentara esconderlo detrás de su profesionalismo. «Debería ir al médico, Ernesto. No se puede tomar a la ligera. Si necesita algo, puede contar conmigo». Su voz, aunque segura, tenía un toque de exigencia. Podría organizar algunas citas, hacerle todo más fácil. Ernesto, con el cansancio marcado en su rostro, agradeció pero no aceptó la oferta. Sabía que Valeria estaba más interesada en los detalles prácticos de la situación que en ofrecerle consuelo. Se despidió de ella sin más palabras, sintiendo que la conversación, aunque útil, carecía de calidez genuina. A las pocas horas llegó Camila, que no esperaba encontrar a Ernesto en ese estado. Ella había estado en un viaje de negocios en Monterrey y llegó rápidamente al enterarse de su supuesto malestar. En lugar de la agitación que uno podría esperar, Camila parecía más centrada en la oportunidad que en la preocupación. «Ernesto, me enteré de lo que está pasando», dijo sin perder la compostura. «No podemos perder tiempo. Yo me encargaré de que todo salga bien, ¿sabes? No te preocupes. Te haré una lista de los mejores especialistas y no perderás ni un minuto en la sala de espera». Ernesto la observó, notando cómo su tono se mantenía firme, pero sin calor. Era evidente que para ella la situación no era tanto una cuestión de salud, sino más bien de manejar la crisis. La perspectiva de Camila era siempre práctica, orientada a resolver problemas, pero no dejaba espacio para el acompañamiento emocional. Finalmente, Rosa llegó cuando la tarde comenzaba a caer, sin aviso, como siempre. Con su paso lento pero firme, entró al despacho sin preguntar. Sus ojos, llenos de una comprensión silenciosa, se posaron sobre Ernesto. No hubo prisa, ni formalidad. Ella simplemente lo miró y luego se acercó para ofrecerle una taza de té. «¿Está descansando, patrón?», preguntó, con voz suave pero preocupada. Ernesto asintió, sin decir palabra, mientras tomaba la taza de cerámica. Sentía la calidez del té, pero también la calidez de la presencia de Rosa. Era algo distinto. Ella no le ofreció soluciones, ni le dio consejos médicos. Simplemente estaba allí, con su presencia tranquila, como si nada más importara. «No se preocupe, patrón», dijo Rosa, con una calma que sorprendió a Ernesto. «Ya se sentirá mejor. El cuerpo pide descanso, y usted sabe que la tierra también lo pide. Las cosas no se arreglan en un día, pero con tiempo todo mejora». Las palabras de Rosa fueron simples, pero llenas de una sabiduría que solo se encontraba en la gente que había vivido y entendido lo que realmente importa. Mientras él bebía el té en silencio, Ernesto sintió por primera vez en mucho tiempo que quizá lo que más necesitaba no era una solución rápida, sino alguien que simplemente estuviera allí para él. El viento soplaba con fuerza aquella mañana, llevando consigo el olor a tierra mojada. El pequeño pueblo de Tequila, donde don Ernesto había crecido, despertaba lentamente. Desde su hacienda se podía ver el bullicio de la plaza principal, donde las voces de los vecinos comenzaban a mezclarse con el sonido de los carritos de paletas y las campanas de la iglesia. Aunque Ernesto había pasado gran parte de su vida lejos de allí, el pueblo siempre había sido el corazón latente de todo lo que él había logrado. Era temprano cuando don Ernesto decidió salir a dar una caminata. No tenía un destino claro, pero algo lo atraía hacia el centro del pueblo. Quería escuchar las voces del lugar, esas que nunca cambiaban, y de alguna manera necesitaba sentir la conexión con la gente que había visto crecer. Mientras avanzaba, vio a varios de los antiguos amigos de su familia, que lo saludaban con respeto, pero sin el brillo de la admiración que muchos de sus socios urbanos tenían.
Era el respeto de siempre, el que venía de compartir la vida cotidiana y los desafíos más sencillos. Se acercó a una pequeña tienda de abarrotes donde el dueño, don Luis, lo esperaba con una sonrisa cálida. Don Luis había sido compañero de trabajo de su padre en los tiempos en que la hacienda no era más que un sueño. Era un hombre mayor, de manos duras por el trabajo, pero de corazón amable. «¿Cómo se encuentra, don Ernesto?», preguntó don Luis sacando una botella de agua fresca de la hielera. «Bien, bien, don Luis», respondió Ernesto, tomando la botella con una sonrisa. Luego, como si quisiera soltar algo que le pesaba, añadió: «He estado reflexionando mucho últimamente. Hay algo que me preocupa». Don Luis lo miró con atención. No necesitaba más palabras para saber que algo no estaba bien. «¿Las chicas?», preguntó él sin rodeos. Ernesto asintió lentamente, sin prisa de responder. «Es complicado, don Luis. Algunas cosas no son lo que parecen. No estoy seguro de que entienda lo que busco, pero creo que lo estoy descubriendo tarde». «El dinero siempre trae dudas, patrón», dijo don Luis frotándose la barba con gesto pensativo. «Pero lo que importa es lo que queda cuando ya no tienes nada, lo que queda cuando te quitas la máscara». Las palabras de don Luis resonaron en Ernesto más de lo que hubiera imaginado. La conversación fue breve, pero suficiente para que él volviera a caminar por el pueblo con una sensación extraña entre la duda y la claridad. No buscaba respuestas rápidas, pero necesitaba escuchar lo que la gente pensaba. Mientras caminaba, encontró a otros dos viejos conocidos, Juan y Lucía, una pareja que había trabajado en su hacienda durante muchos años. Ambos estaban sentados en un banco, compartiendo un café y mirando los puestos del mercado. Al verlo, Juan levantó la mano, saludando con una sonrisa amplia. «¿Cómo está, patrón?», preguntó Lucía, siempre con esa amabilidad sincera que la caracterizaba. «Aquí ando con algunas preocupaciones», respondió Ernesto, dejándose caer junto a ellos. «No sé, últimamente me siento perdido entre tantas decisiones que tomar». Lucía lo miró con dulzura. Sabía que Ernesto nunca había sido un hombre fácil de leer, pero ella siempre había sabido ver más allá de su fachada de empresario exitoso. «Las decisiones nunca son fáciles, Ernesto, pero lo importante es saber qué estás buscando en realidad. ¿Quieres que te diga algo?», dijo Lucía con una sonrisa en los ojos. «A veces, lo que buscamos está justo frente a nosotros, pero nos empeñamos tanto en mirar lo lejano, lo que brilla, que no vemos lo que tenemos cerca». Ernesto no pudo evitar sonreír ante la sencillez de sus palabras, pero sabía que había algo en ellas que lo tocaba profundamente. Cuanto más pensaba en lo que había hecho hasta ese momento, más se daba cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en lo que poseía, sino en lo que había dejado de lado en su búsqueda constante por más. Juan, sin decir mucho, levantó su taza de café y la levantó en un pequeño brindis hacia Ernesto. Era un gesto simple, pero lleno de la familiaridad y cariño que solo se encuentra en los lazos de años de trabajo compartido. «A veces las respuestas no son tan complicadas, Ernesto», dijo Juan en tono firme. «Lo que pasa es que te has acostumbrado a pensar que todo tiene una solución difícil». Ernesto guardó silencio, sintiendo que cada palabra de sus viejos amigos le estaba revelando algo que él ya sabía, pero que había estado evitando enfrentar. La vida no se resolvía con dinero, ni con poder, ni con las grandes decisiones de negocio. Lo que realmente importaba estaba en las cosas pequeñas, en las relaciones que se forjaban en lo cotidiano, en la conexión con las personas que te rodean. A medida que regresaba a la hacienda, Ernesto sintió una nueva claridad. Las voces del pueblo, simples y auténticas, le habían dado lo que necesitaba: una perspectiva diferente. No se trataba solo de lo que había logrado, sino de lo que había dejado de lado en su vida. Y eso, más que cualquier riqueza, era lo que realmente valía la pena. La luz del atardecer ya comenzaba a teñir de naranja los campos de agave cuando don Ernesto citó a las 3 mujeres en el gran salón de la hacienda. Durante días, sus pensamientos habían girado en torno a sus decisiones.
a las pruebas que había puesto a cada una de ellas, pero algo lo impulsó a no dejar que esa incertidumbre persistiera más. Era el momento de enfrentar la verdad, y para ello debía confrontar a las mujeres que, de una forma u otra, habían sido parte de su vida. El aire estaba pesado, cargado de expectativas, mientras las tres mujeres se reunían alrededor de la mesa. Valeria, con su habitual compostura, Camila, siempre segura de sí misma, y Rosa, con su calma silenciosa que contrastaba con las demás. Don Ernesto las observó detenidamente antes de hablar. Las palabras que había guardado durante tanto tiempo finalmente encontraron su salida. «Te he estado reflexionando», comenzó con voz grave. «Quiero que me digan la verdad, sin rodeos, sin excusas. Ustedes saben que este no es un momento fácil para mí». Las tres se miraron entre sí. Un leve nerviosismo se apoderó de sus expresiones, pero nadie dijo nada. Ernesto continuó, esta vez con más firmeza. «He puesto a prueba a cada una de ustedes, y ahora debo saber quién realmente está aquí por mí, no por lo que tengo. Quiero que me digan lo que piensan de lo que he hecho, de lo que soy, y que me digan la verdad, sin miedo». Valeria fue la primera en romper el silencio. Su tono fue profesional, calculador, como siempre. «Don Ernesto, siempre he admirado su capacidad de tomar decisiones rápidas y eficaces. Estoy segura de que su enfoque será el adecuado, como siempre lo ha sido. No creo que deba cambiar nada. Usted es un hombre fuerte, y lo que más necesita es alguien que lo apoye de manera estratégica». Camila no esperó mucho antes de intervenir. Su tono, aunque un poco más suave, seguía siendo el de una mujer decidida a no mostrar vulnerabilidad. «Ernesto, yo sé que este momento no es fácil para ti, pero me parece que todo lo que has hecho hasta ahora ha sido en función de asegurar el futuro. Yo siempre he creído en la visión que tienes, y creo que lo mejor es asegurarse de que todo se mantenga a flote, pase lo que pase. Lo que necesitamos es pensar en el largo plazo». Ernesto las escuchaba en silencio, con la mirada fija en el suelo, procesando sus palabras. Cuando finalmente levantó la vista, la sorpresa en sus ojos fue evidente. No era la respuesta que esperaba, aunque no era completamente inesperada. «¿Eso es todo?», preguntó, su voz teñida de decepción. «¿Eso es lo que tienen para decirme después de todo lo que he hecho por ustedes, todo lo que les he dado? ¿De verdad creen que esto es solo una cuestión de estrategia?». Hubo un momento de silencio absoluto. Las dos mujeres se quedaron inmóviles, sin saber cómo responder, mientras la tensión en el aire se volvía cada vez más palpable. Fue entonces cuando Rosa, quien había permanecido en silencio hasta ese momento, se levantó. Con paso tranquilo, se acercó a la mesa y miró a don Ernesto, sin temor ni duda. Su mirada era directa, sin la frialdad calculadora de las otras dos, pero llena de una sinceridad que nadie más había mostrado. «Patrón, yo nunca me preocupé por el dinero ni por la posición que pudiera obtener. He estado a su lado todos estos años porque le tengo cariño, porque lo respeto, y porque, aunque me siento pequeña en comparación con lo que tiene, yo lo he visto como un hombre, no como un símbolo. Si me quedo a su lado es porque me importa lo que usted es, no lo que tiene». Ernesto la miró fijamente, sintiendo una mezcla de sorpresa y gratitud. Las palabras de Rosa eran sencillas, pero no por ello menos profundas. En su voz no había ambición ni interés, solo había sinceridad. «Lo que realmente quiero, Ernesto, es que no se sienta solo, que sepa que, aunque los demás se vayan, yo estaré aquí con lo que pueda ofrecer, que no es mucho, pero es lo que tengo». El silencio llenó el salón después de sus palabras. Don Ernesto se quedó ahí, en el centro de la habitación, procesando lo que acababa de escuchar. Sabía que no había nada más que decir. Las respuestas estaban claras, y la decisión que había temido tomar durante tanto tiempo, finalmente, comenzaba a tomar forma. Las palabras de Rosa eran la respuesta que él había estado buscando sin saberlo. Lo que más necesitaba no era dinero ni grandes estrategias. Lo que realmente necesitaba era ser visto como una persona, no como un hombre de negocios o un billonario. Necesitaba ser aceptado por lo que era en su esencia,
Y eso, pensó, era algo que solo algunos podían ofrecer. El sol se ocultaba lentamente detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos cálidos que contrastaban con la fría atmósfera que se había apoderado del despacho de don Ernesto. Los pensamientos del hombre no dejaban de dar vueltas en su cabeza. Mientras miraba por la ventana hacia los campos de agave, que se extendían hasta el horizonte, sentía el peso de una decisión que había tardado demasiado en llegar. Había vivido rodeado de riquezas, de poder, de proyectos, pero nunca había enfrentado algo tan abrumador como la elección que debía hacer ahora. Rosa había hablado con una sinceridad que lo había tocado de una forma que no esperaba. No era su ambición lo que lo había impresionado, ni siquiera sus palabras cuidadosamente elegidas, sino la simpleza con la que ella le ofrecía lo que tenía, su presencia. Camila y Valeria, por otro lado, parecían haber respondido como si estuvieran evaluando el asunto desde una fría distancia profesional, como si todo fuera una cuestión de recursos y estrategias. Ernesto sentía que algo había cambiado en él desde la conversación de aquella tarde. Ya no podía ignorar lo que sentía en lo más profundo de su ser. No quería seguir tomando decisiones basadas solo en su imperio, sino también en lo que realmente le aportaba paz, en lo que realmente lo hacía sentir humano. En la mesa frente a él descansaban los papeles de su testamento, documentos que parecían ser solo un trámite en su vida de empresario, pero que ahora se sentían mucho más pesados. Con una mano, tomó la pluma, pero antes de escribir una sola palabra, se permitió un momento de reflexión. ¿Por qué había temido tanto este momento? ¿Por qué el poder de la riqueza lo había cegado hasta este punto? Recorrió los recuerdos de su vida, su juventud, los sacrificios de su familia para llegar hasta aquí. Siempre pensó que la clave era acumular, proteger, asegurar que nada se perdiera. Pero, al mirarse en el espejo de sus decisiones, se dio cuenta de que había dejado de lado lo más esencial, el vínculo humano, la conexión genuina. El tiempo le había enseñado que no era suficiente con ser respetado o admirado. Lo que realmente necesitaba era ser comprendido y, sobre todo, ser acompañado en su vulnerabilidad. Tomó la pluma entre sus dedos y comenzó a escribir. Cada palabra parecía más difícil que la anterior, como si estuviera firmando algo mucho más grande que un simple documento. Se trataba de un legado, pero no solo el de una fortuna material, sino el de lo que dejaría en el corazón de aquellos que lo habían rodeado. Las palabras fluían, pero con una lentitud abrumadora. ¿Quién merecía recibir esa herencia que había costado tanto esfuerzo? ¿Quién merecía esa confianza que él tanto había negado a lo largo de los años? Pensó en Rosa, en su humildad, en la sinceridad de su ofrecimiento, en cómo se había quedado a su lado cuando otros se habían ido, y pensó en Valeria y Camila, cuyas ambiciones, aunque legítimas, no parecían ser lo que él realmente necesitaba. Con una última mirada a la hacienda, a los campos de agave que siempre lo habían representado, y a las montañas que, como él, habían visto el paso del tiempo, Ernesto tomó una decisión. No se trataba solo de qué mujer sería la destinataria de su legado, sino de qué tipo de legado dejaría. Él no quería que su herencia fuera simplemente una cuestión de dinero o tierras. Quería que fuera algo que pudiera perdurar, algo que tuviera un propósito, algo que hablara de su verdadera esencia. Con un suspiro profundo, firmó el documento. Sabía que este momento marcaría el futuro no solo de su fortuna, sino también de su alma. Era una decisión difícil, pero sentía que finalmente estaba en paz con ella. Se levantó de la mesa, con la pluma aún en la mano, y caminó hacia la ventana. El viento ya no soplaba con tanta fuerza, y la quietud de la tarde le ofrecía una sensación de calma que no había experimentado en mucho tiempo. Miró los campos una vez más, sintiendo que, al igual que las plantas de agave, él también estaba preparado para florecer una vez más, pero esta vez desde un lugar de honestidad consigo mismo. La noche había caído sobre la hacienda y la luna iluminaba suavemente los campos de agave, dándoles un brillo plateado.
Don Ernesto caminaba por el pasillo principal de la casa, todavía con el documento de su testamento en las manos. Aunque la decisión ya había sido tomada, el peso de lo que significaba aún lo acompañaba. No era solo el final de un ciclo de su vida, sino el comienzo de algo que nunca imaginó que tendría que enfrentar. Se dirigió a la cocina, donde sabía que encontraría a Rosa. La casa estaba en silencio, solo roto por el suave sonido de sus pasos sobre el piso de madera. Al entrar en la cocina, el calor de los fogones lo envolvió y el aroma de los guisos frescos lo recibió como una cálida bienvenida. Rosa estaba allí, con su delantal, tan sencilla como siempre, pero con una paz en su rostro que contrastaba con la tensión que Ernesto sentía en su pecho. «¿Te puedo hablar, Rosa?», dijo sin rodeos, mientras se acercaba a la mesa donde ella preparaba la cena. Rosa levantó la mirada y sonrió, como si supiera que este momento llegaría. Nunca fue una mujer que mostrara intriga o prisa. Siempre estaba allí, presente, y eso, de alguna forma, le daba una tranquilidad que parecía ajena a todo lo demás. «Claro, patrón», respondió ella con su voz suave pero firme. «¿Qué pasa?». Ernesto se quedó de pie, mirando el fuego de la estufa durante unos segundos, sintiendo cómo su mente se llenaba de pensamientos contradictorios. Rosa lo había estado cuidando sin pedir nada a cambio. Siempre había estado cerca, incluso cuando él no lo había notado. Y eso, para él, ya era algo profundo. «Quiero que sepas que he tomado una decisión». Su voz, a pesar de la calma exterior, temblaba ligeramente. «Esta decisión no ha sido fácil, y quiero que seas honesta conmigo. No se trata solo de dinero ni de la hacienda. Se trata de algo más». Rosa lo observó en silencio, como si esperara que él mismo continuara. No era la primera vez que él la veía en silencio, pero esta vez había algo diferente en su mirada, algo más profundo. «Sé que esto no ha sido fácil para ti», dijo ella después de un largo suspiro, como si estuviera leyendo sus pensamientos. «La vida a veces no nos deja ver claro hasta que ya estamos en el camino. Y cuando uno tiene tanto como tú, no sabe quién está allí por lo que tiene, o por lo que realmente es». Ernesto no pudo evitar sentir que esas palabras lo atravesaban. Rosa había sido la única que realmente lo había comprendido. No solo lo había visto como el patrón de la hacienda, sino como el hombre que necesitaba algo más que el respeto por su fortuna. Necesitaba una conexión humana. Con una mano temblorosa, Ernesto finalmente le entregó el testamento. Rosa lo miró, pero no lo abrió de inmediato. En lugar de eso, lo sostuvo entre sus manos, como si pesara más que cualquier otro papel. «Quiero que sepas que esto no es solo una formalidad», continuó él mientras se sentaba frente a ella. «He decidido dejarte todo. No porque tú lo pidas, no porque me lo hayas sugerido, sino porque cuando pienso en quién ha estado aquí sin esperar nada a cambio, en quién ha sido constante, a pesar de todo, solo puedo pensar en ti». Rosa lo miró sorprendida, sin palabras. La incredulidad apareció en sus ojos, pero no como una negativa, sino como un reconocimiento de que, quizás, su lealtad y su humildad finalmente habían sido vistas. Era como si una carga se hubiera levantado del alma de Ernesto al decirlo en voz alta. «Tú», susurró Rosa, incapaz de articular más que una palabra. «Sí», respondió Ernesto con una firmeza que no sabía que poseía. «Te dejo todo. No porque sea lo que te merezcas, sino porque has sido lo único que me ha mantenido anclado a la humanidad en medio de todo esto. No te estoy dejando una fortuna para que la malgastes. Te estoy dejando un legado que espero que sirva para algo más grande, algo que haga que este lugar tenga propósito después de mi partida». Rosa aún no podía creerlo. Había dado tanto sin esperar nada a cambio, y ahora, de alguna manera, todo lo que había hecho había sido recompensado. Pero no se trataba de la fortuna en sí. Lo que realmente la conmovió fue el hecho de que Ernesto la había visto por lo que era, alguien que no lo buscaba por lo que tenía, sino por lo que ella podía ofrecer en silencio. Con las manos temblorosas, Rosa miró el testamento, luego a Ernesto,
y finalmente dijo con una voz apenas audible: «Yo no sé qué decir, patrón. Solo sé que no tengo las palabras. No por lo que me das, sino porque me das algo que no sabía que necesitaba. Confianza». Ernesto asintió, sintiendo una paz que nunca había conocido. Sabía que la decisión que había tomado había sido la correcta, no por lo que dejaba atrás, sino por lo que dejaba por venir. El amanecer fue especialmente silencioso en la hacienda aquella mañana. El cielo se teñía de un azul pálido, y los primeros rayos de sol acariciaban los campos de agave, iluminando las plantas con una luz dorada. Don Ernesto se encontraba en el despacho, con los papeles del testamento frente a él. Ya no sentía la misma ansiedad de días atrás. La decisión estaba tomada y ahora solo quedaba dar el siguiente paso. Su vida, tal como la había conocido, llegaba a un final. Las mujeres que habían sido parte de su vida, aunque de maneras muy distintas, ahora se presentaban ante él de manera más clara que nunca. Valeria, con su aguda mente y su habilidad para maniobrar en el mundo de los negocios. Camila, con su ambición desbordante y su visión de largo plazo. Y Rosa, con su humildad, su constante presencia y su genuina humanidad. Había pasado por muchas pruebas, había observado sus reacciones, pero en el fondo sabía que la clave no era solo cómo se comportaban en situaciones difíciles, sino que eran capaces de ver más allá de la superficie. Era el momento de hacer lo que sentía que debía hacer, no lo que otros esperaban de él. Cuando Rosa llegó esa mañana, la casa ya estaba en silencio. Solo el sonido de sus pasos se escuchaba en el pasillo. Ella se acercó al despacho sin necesidad de que él la llamara, como si supiera exactamente lo que ocurriría. Al entrar, le dio un saludo sencillo, sin adornos, como era su costumbre. «Buenos días, patrón». Su voz siempre sonaba cálida, pero sin prisa. Ernesto la miró y sonrió, una sonrisa que no era solo cortesía, sino una señal de la paz que sentía en su interior. Por fin, había tomado una decisión que sentía que resonaba con la verdad de lo que había aprendido durante estos meses de reflexión. «Rosa, ya no tengo más dudas. He pensado mucho en todo lo que ha pasado, en las pruebas que hice y en lo que realmente quiero dejar atrás». Rosa lo observó con una calma imperturbable, sin interrumpirlo. Era como si su presencia fuera el ancla que lo mantenía firme en ese momento crucial. «¿Y qué has decidido, patrón?», preguntó, con la misma serenidad que siempre la caracterizaba. Ernesto respiró profundo, como si al liberar ese aire dejara ir también las últimas tensiones acumuladas. Alzó la mano, señalando los papeles sobre la mesa. «He decidido que mi legado no será solo una cuestión de tierras o dinero. Lo que dejo es la oportunidad de hacer algo más grande que todo eso, algo que trascienda la riqueza material. Y ese legado, Rosa, es para ti. Te dejo la hacienda, el negocio, todo». Rosa lo miró sorprendida, casi sin poder creer lo que acababa de escuchar. Se acercó a la mesa, pero no tocó los papeles, como si aún no estuviera lista para aceptar la magnitud de la oferta. «Pero, patrón, no sé qué decir. Esto es demasiado». «¿Por qué yo?». Ernesto la miró, sus ojos llenos de una comprensión profunda. Sabía que ella nunca había esperado ni pedido nada de todo esto. Pero para él, ella era la única que había entendido la verdadera esencia de lo que significaba tener poder, sin dejar que eso lo definiera por completo. Porque tú, Rosa, no has querido nada. Nunca pediste nada a cambio, pero siempre estuviste allí, en los momentos importantes. Lo que te dejo no es solo la hacienda. Es una oportunidad para que sigas cuidando lo que realmente importa aquí, la gente, la tierra y la comunidad. Y sé que lo harás bien». Las palabras de Ernesto calaron hondo en Rosa. No eran solo palabras de gratitud, eran palabras de un hombre que finalmente entendía el verdadero valor de lo que tenía y de lo que podía dejar. En sus ojos se reflejaba el peso de la responsabilidad, pero también la calma de quien sabe que lo que está haciendo es lo correcto. Rosa no respondió de inmediato. En su rostro
se dibujó una mezcla de sorpresa y respeto. Era una decisión monumental, pero sabía que no podía rechazarla. No porque le perteneciera, sino porque representaba algo mucho más grande. Haré lo mejor que pueda, patrón. Te prometo que no te fallaré. Ernesto asintió lentamente. No necesitaba más promesas, solo saber que había elegido a la persona adecuada. La paz que sentía en su corazón era todo lo que necesitaba para creer que su legado estaría en buenas manos. Sé que lo harás. Ernesto levantó la vista hacia la ventana, mirando el vasto campo de agave que se extendía ante él. Todo lo que había construido, todo lo que había sacrificado estaba allí, esperando a ser cuidado por alguien que lo apreciara por lo que realmente valía. Ahora, es tu turno. La mañana siguiente, la hacienda despertó envuelta en una quietud que solo los primeros rayos del sol podían disipar. Don Ernesto se encontraba en su despacho, con el testamento ya firmado y los papeles organizados sobre la mesa. La decisión que había tomado la noche anterior seguía retumbando en su mente, pero algo en su interior le decía que había hecho lo correcto. Ya no se sentía esa carga abrumadora que lo había acompañado durante tanto tiempo. Había encontrado paz, algo que ni el poder ni el dinero habían logrado darle hasta ahora. El silencio del día le dio tiempo para reflexionar sobre todo lo que había sucedido en los últimos meses. La vida de un hombre como él, acostumbrado a las grandes decisiones, a las negociaciones, a la constante expansión, se había reducido a una serie de pruebas que le habían revelado más sobre sí mismo de lo que jamás imaginó. Ahora, al mirar los papeles frente a él, sabía que estaba a punto de cerrar un ciclo, uno que lo había dejado más vulnerable que nunca, pero también más consciente de lo que realmente importaba. A lo lejos, se escuchaba el sonido de los trabajadores comenzando su jornada, los pasos de aquellos que seguían la rutina sin preguntar, sin querer nada más que hacer su parte. Ernesto miró por la ventana, observando el horizonte donde los campos de agave se extendían hasta perderse. Sabía que el destino de su herencia no dependería de las grandes transacciones ni de las cifras en sus informes. El destino de todo aquello recaía en lo que él había decidido dejar atrás, una conexión verdadera. En ese momento, el sonido de pasos interrumpió sus pensamientos. Era Rosa, que con su paso tranquilo y firme entró en el despacho, como si siempre hubiera estado allí, en la espera. La mirada de Ernesto se encontró con la de ella, sin necesidad de palabras. Rosa no había cambiado. Su presencia seguía siendo tan constante como siempre. ¿Ya lo has decidido?, preguntó ella, su voz suave, pero llena de una comprensión que solo ella tenía. No era una pregunta retórica, sino una que iba directamente al corazón de la cuestión. Ernesto asintió lentamente, mientras sus manos se posaban sobre el testamento. Aunque había tomado la decisión, sabía que aún quedaba algo por hacer. No podía simplemente entregarle el legado sin explicarle el porqué de su elección. Tenía que revelar lo que había estado guardando, lo que había aprendido en el proceso. Sí, Rosa, dijo finalmente, su voz con un tono de resoluta calma. He decidido que todo esto será tuyo, la hacienda, el negocio, todo lo que he construido. No porque lo pidas, ni porque lo necesites, sino porque tú eres la única persona que ha estado aquí sin querer nada a cambio. Tú, más que nadie, entiendes lo que significa todo esto, no solo en términos de dinero, sino en lo que representa, y por eso quiero que seas tú quien continúe con este legado. Rosa lo miró en silencio, sin poder articular una palabra al principio. El testamento en sus manos le pesaba de manera distinta, no solo como un documento, sino como un símbolo de confianza y responsabilidad. Sabía que aquello era más que una herencia material. Era un acto de fe, un reconocimiento de su verdadera valía. Pero, patrón, no sé si soy capaz de... empezó a decir, pero Ernesto la interrumpió con una suave sonrisa. No tienes que hacerlo todo sola, Rosa. Lo que te dejo no es solo una carga, sino una oportunidad. Este lugar, estas tierras, representan algo más grande.
Lo que te dejo es la posibilidad de darles vida, de cuidarlas como siempre lo has hecho, con la misma dedicación y respeto que has mostrado. Rosa tomó un respiro profundo, mirando los papeles, y luego los miró a él. Sabía que su vida, como la conocía, cambiaría para siempre con esa decisión. No se trataba solo de manejar una hacienda o de heredar bienes. Se trataba de ser parte de algo que trascendiera lo material, de ser la guardiana de un legado que representaba tanto la tradición como el futuro. Te prometo que haré lo mejor que pueda, patrón. No te fallaré. Don Ernesto asintió, su mirada profunda y sincera. Ya no había más dudas en él. Sabía que la decisión que había tomado, aunque difícil, era la correcta. No se trataba de dejar todo en manos de alguien que solo lo viera como una fuente de riqueza. Se trataba de confiar en alguien que durante todo este tiempo había demostrado que entendía lo que realmente importaba. El sol comenzaba a elevarse más alto, iluminando los campos con una luz dorada. Ernesto se levantó lentamente y se acercó a la ventana, mirando el vasto paisaje. Su legado no se encontraba en los números ni en las propiedades. Su verdadero legado residía en la gente que lo había acompañado a lo largo de los años y en las decisiones que, por fin, había tomado con el corazón en lugar de con la mente. «Este es el verdadero comienzo, Rosa», dijo con una serenidad que nunca había conocido. «El futuro está en tus manos. Cuídalo como siempre lo has hecho». Rosa, con el testamento en sus manos, asintió sabiendo que ahora más que nunca debía ser fuerte, porque lo que heredaba no era solo una tierra. Era el alma misma de la hacienda, el alma de una vida que por fin podía descansar en paz. El sol de la tarde se desvanecía lentamente detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos rojizos y naranjas. La hacienda, que había sido testigo de tantos momentos importantes en la vida de don Ernesto, ahora parecía envolverlo en un silencio profundo. El aire fresco que soplaba desde los campos de agave traía consigo la promesa de nuevos comienzos, de una transición que, aunque dolorosa, estaba llena de posibilidades. Rosa se encontraba de pie frente a la ventana, mirando los campos que se extendían más allá de los límites de la hacienda. El testamento, que ahora era suyo, aún descansaba en sus manos. A su lado, el peso de la herencia no solo era material, sino también simbólico. Había heredado más que tierras o riquezas. Había heredado un legado, la confianza de un hombre que finalmente había entendido lo que verdaderamente importaba en la vida. Don Ernesto la observó en silencio, sin prisa. Durante tantos años, había sido dueño de todo lo que veía a su alrededor. Había trabajado incansablemente para acumular riquezas, expandir su imperio, pero ahora, al final de su camino, entendía que la verdadera riqueza no era aquello que se podía medir en dinero o propiedades. La verdadera riqueza estaba en los vínculos genuinos, en las conexiones humanas que, aunque invisibles, eran las que realmente definían el legado de un hombre. «¿Sabes, Rosa?», dijo finalmente, su voz tranquila pero cargada de una sabiduría que solo los años pueden otorgar. «He tenido mucho en mi vida, pero nunca supe lo que significaba el verdadero valor de las cosas hasta ahora. Me he rodeado de lujos, de poder, de dinero, pero lo que realmente importa está aquí, en lo simple, en lo que no se puede comprar». Rosa, sin volverse hacia él, asintió. Sus ojos permanecían fijos en el horizonte, como si estuviera absorbiendo cada palabra, cada momento. La paz que sentía era profunda, pero también sabía que lo que tenía frente a ella era una responsabilidad que no podría tomar a la ligera. «Te he dado todo, Rosa», continuó Ernesto caminando lentamente hacia ella, «y no se trata solo de lo que te dejo en términos materiales. Se trata de lo que has representado para mí, de lo que has cuidado, de lo que has sido para esta hacienda y para mí. Has sido la constante cuando todo lo demás parecía frágil, y por eso quiero que tomes este legado con todo el corazón, no porque lo necesites, sino porque lo has ganado con tu fidelidad y tu trabajo.
Rosa sintió que una mezcla de emociones la invadía. Por un lado, la sorpresa y la incredulidad de recibir algo tan grande, algo que nunca había imaginado, pero por otro, la sensación de saber que era lo correcto. Don Ernesto le había mostrado lo que realmente importaba, y ahora, con el testamento en sus manos, ella no solo heredaba una hacienda, sino el alma misma de un hombre que por fin había encontrado lo que realmente significaba vivir. Prometo que lo cuidaré, patrón. Lo haré por usted, por la gente que está aquí, por todo lo que hemos construido juntos, respondió ella, con una sinceridad que reflejaba su gratitud y su compromiso. Ernesto la miró, y por primera vez en mucho tiempo se sintió completamente en paz. Sabía que Rosa haría lo correcto, no por la herencia que había recibido, sino por el corazón con el que había trabajado durante todos esos años. La tarde se desvanecía, y con ella se cerraba un ciclo en la vida de don Ernesto. La hacienda, los campos de agave, la fortuna que había acumulado, todo eso quedaba atrás. Pero en su lugar quedaba algo mucho más grande, el legado de una vida vivida con honestidad, con aprendizaje y con la certeza de que, al final, lo que realmente importa es lo que uno deja en el corazón de los demás. Con una última mirada a la casa, a los campos y a la vida que había compartido con tantos, Ernesto se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Sabía que ahora más que nunca, la hacienda estaría en buenas manos, las manos de alguien que había aprendido lo que verdaderamente importa, el valor de lo que no se ve, de lo que se da sin esperar nada a cambio. Este es tu legado, Rosa. Hazlo florecer. Y con esas palabras, la puerta de la hacienda se cerró detrás de él, mientras el futuro comenzaba a tejerse, no en torno a la riqueza material, sino en los lazos humanos que, por fin, él había llegado a comprender.